Bendiciones mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Voy a compartirles mis hermanos la historia de San Tarcisio, acólito y mártir del siglo II. Tarcisio era un católico o ayudante de los sacerdotes de Roma. Después de participar en una santa misa en las catacumbas de San Calixto, fue encargado por el obispo para llevar la Sagrada Eucaristía a los cristianos que estaban en la cárcel prisioneros por proclamar su fe en Jesucristo. Por la calle se encontró un grupo de jóvenes paganos que le preguntaron qué llevaba allí bajo su manto. Él no les quiso decir y los otros lo atacaron ferozmente para robarle la Eucaristía. El joven prefirió morir antes de entregar tan sagrado tesoro. Cuando estaba siendo apedreado, llegó un soldado cristiano y alejó a los atacantes. Tarcisio le encomendó que les llevara la Sagrada Comunión a los encarcelados y murió contento de haber podido dar su vida por defender el sacramento y la sagrada forma donde está el cuerpo y la sangre de Cristo. El libro oficial de la vida de santos de la Iglesia, llamado Martirólogo Romano, cuenta así la vida de este santo. En Roma, en la Vía Apia fue martirizado Tarcisio, acólito. Los paganos lo encontraron cuando transportaba el sacramento del cuerpo de Cristo y le preguntaron qué llevaba. Tarcisio quería cumplir aquello que dijo Jesús: no arrojen las perlas a los cerdos, y se negó a responder. Los paganos lo apalearon y lo apedrearon hasta que exhaló el último suspiro, pero no pudieron quitarle el sacramento de Cristo. Los cristianos recogieron el cuerpo de Tarcisio y le dieron honrosa sepultura en el cementerio de Calixto. Sobre su tumba escribió el Papa San Damasco este hermoso epitafio: lector que lees estas líneas, te conviene recordar que el mérito de Tarcisio es muy parecido al del diácono San Esteban. A ellos los quiso honrar este epitafio. San Esteban fue muerto bajo una tempestad de pedradas por los enemigos de Cristo, a los cuales exhortaba a volverse mejores. Tarcisio, mientras llevaba el sacramento de Cristo, fue sorprendido por unos impios que trataron de arrebatarle su tesoro para profanarlo. Prefirió morir y ser martirizado antes que entregar a los perros rabiosos la Eucaristía que contiene la carne divina de Cristo. La Iglesia Católica ha tenido muy especial cariño a este joven que con gran amor llevaba la comunión a los prisioneros y con tan enorme valor supo defender la Santa Eucaristía de los enemigos que intentaban profanarla. San Tarcisio, mártir de la Eucaristía, pídele a Dios que todos y en todas partes demostremos un inmenso amor y un íntimo respeto al Santísimo Sacramento, donde está nuestro amigo Jesús, con su cuerpo, su sangre y su alma y su divinidad. No eches a los perros lo sagrado, ni a los cerdos lo muy valioso, porque se volverán contra vosotros. Mateo 7:6. Esta fue la historia de San Tarcisio, un acólito que servía y ayudaba a los sacerdotes de Roma. Cuentan en su historia que después de celebrarse una misa, el Papa San Calixto lo encomendó para que fuera a llevar la Sagrada Comunión a los que estaban encarcelados. Y cuando iba de camino, lo atacan estos impios, personas creyentes de otras religiones, de otros dioses, que lo único que querían era robarle la Santa Eucaristía para profanarla. Pero mis hermanos, Dios no lo permitió y este muchacho pudo soportar hasta que llegó aquel otro católico para quitárselos de sus manos. Esto, mis hermanos, Dios lo permite para que la fe en él crezca. Y aquí podemos ver en este santo joven lo que Dios realizó, para que así podamos nosotros creer en que podemos también llegar a ser santos, protegiendo y cuidando lo más valioso que es el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que defender nosotros también, al igual que este acólito, con nuestras fuerzas, mis hermanos, y no dejando que otras personas hablen mal o se dirijan con malas palabras a la Sagrada Comunión. Muchas personas desafortunadamente hablan muy mal de nuestra religión, pero ¿qué es lo que hemos aprendido nosotros sobre nuestra religión? Si Jesucristo nuestro Señor ya nos enseñó a través de las Sagradas Escrituras cómo debemos defender nosotros nuestra religión y cómo debemos defender también
lo que es la Sagrada Comunión, recordando, mis hermanos, que Jesucristo, desde que estableció la Sagrada Comunión, se ha venido llevando a cabo el rito que en la Santa Misa, cuando nosotros nos reunimos a la mesa, cuando vamos a esa Eucaristía, eso es lo que estamos recibiendo, el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, sin tener la menor duda de ello. Y por eso este muchacho defendió con todas sus fuerzas la Sagrada Comunión que llevaba a los que estaban encarcelados. Y entonces él murió contento, ya después de que pudo entregar la Sagrada Eucaristía a este otro católico que lo defendió, diciéndole que llevara la Sagrada Comunión que él traía a los que estaban en la cárcel. Y ya él pudo morir contento y feliz, porque él tenía la confianza de a dónde él iba a ir a parar, ante nuestro Señor Jesús y nuestro Dios Padre, a recibir esa gloria eterna, la que todos esperamos con mucho esmero, con mucho amor, con mucho entusiasmo. Espero en Dios, mis hermanos, que esa sea una gran realidad, en que nosotros estemos esperando llegar un día con muchas fuerzas y con mucha fe ante nuestro Señor. Que defendamos nuestra religión con todas nuestras fuerzas para llegar a estar un día con nuestro Señor Jesús, gozando de esa eternidad. A eso estamos llamados nosotros todos, como católicos, porque nuestra enseñanza es esa, lo mismo que los apóstoles llevaron a cabo desde un principio, desde que ellos anduvieron propagando la fe de Jesucristo, y cuando ellos instauraban a nuevos sacerdotes, diáconos y personas que se dedicaran a llevar a cabo el culto de la Sagrada Comunión, desde entonces, mis hermanos, nosotros como católicos hemos estado recibiendo la Sagrada Comunión al modo que nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo y al modo que nos lo enseñó también los apóstoles. Los apóstoles fueron propagando todo ello, porque Jesús dijo cuando se reunió a la mesa con todos sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. Y por eso, hermanos, es que desde ese tiempo los apóstoles fueron haciendo lo mismo que Jesús cuando les dijo eso, llevándose a cabo el rito por medio de sacerdotes, por medio de hombres consagrados al servicio del Señor. Y si en nuestro mal pensamiento a veces se nos viene que un sacerdote qué poder puede tener, pero Dios ha consagrado a estos hombres para que lleven a cabo este servicio, y lo han estado haciendo muy bien hasta el último día. Todo aquel que no lleve a cabo su servicio del modo que Jesús nuestro Señor nos lo enseñó, pues ese sacerdote, mis hermanos, va a pagar las consecuencias. Pero nosotros no tenemos por qué andarlos criticando como lo hacen otras muchas personas. Otras muchas personas se dedican a andar hable y hable de los sacerdotes y de nuestra religión. Pero para eso estamos también nosotros. Si ya hemos conocido de lo que el Señor nos enseñó, debemos nosotros defender nuestra religión, y no tenemos por qué dejar que esas personas se llenen de rabia contra nuestra religión. Tenemos que hablarles a nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos. De una manera o de otra, hermanos, hemos cumplido lo que nuestro Señor nos ha dicho, ¿verdad? Ámense los unos con los otros, como yo los he amado. Y entonces, mis hermanos, si a eso Jesús nos ha llamado, hay que amarnos los unos a los otros, y no tener odio por nadie, sino más bien enseñarles nuestra religión, para que ellos se van acercando también a Jesucristo y lo puedan tomar en esa Santa Eucaristía. Este santo que murió en las manos de estos impios, personas que tal vez solamente iban a burlarse de la Sagrada Comunión, pero Jesús nuestro Señor no lo permitió. Hasta el último momento llegó este otro a ayudarlo y lo defendió de esas personas que lo estaban atacando. Aunque él tuvo que morir por todo lo que sucedió, él se sintió contento de morir por defender la Sagrada Comunión. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros: defender la Sagrada Comunión y defender a nuestra religión con todas nuestras fuerzas. No nos dejemos, mis hermanos, que las personas hablen nada más por hablar. Se les tiene que corregir cuando nos están hablando mal de la religión. Ya si las personas no quieren escuchar, pues ellos van a pagar las consecuencias. De nuestra parte está, mis hermanos, no dejarnos que la critiquen, ya que hay tantas personas en el mundo que se dedican solamente a hacer eso, andar hable y hable en nuestras creencias, que ustedes creen en esto, creen en aquello, creen en tantas cosas,
que ya no sabemos ni qué creer. Pero la realidad es otra. Recordemos que nosotros creemos en la comunión de los santos. Entonces, si Dios ha permitido que estos hombres lleguen a la santidad y lo amen a Él y a nuestro Dios Padre con toda su alma, entonces hay que seguir también nosotros sus pasos. De la misma manera que esos hombres pudieron llegar, también nosotros podemos llegar a ser santos. Tal vez no mencionados como ellos o puestos en una página, en un libro, sino que también podamos llegar a ser santos, que lo más importante es que el último día nos encontremos en ese reino celestial junto a Jesús. Esa es la importancia por la cual debemos nosotros luchar todos los días hasta el final de nuestros días, hasta el último suspiro, como este hombre que defendió la Eucaristía. Él murió, pero pudo defender lo más sagrado, ¿verdad? Lo más sagrado que es nuestro Señor Jesús en esa sagrada comunión. Y así, de esa misma manera, luchemos por defender lo que es nuestro, lo que Jesús nuestro Señor nos dejó como herencia, ¿verdad? Una herencia muy valiosa que tenemos que cuidar con mucho amor. Enamorarnos de Jesucristo, enamorarnos de esa gran enseñanza que a través de los años hemos recibido por sus apóstoles. Mis hermanos, ojalá y quiera Dios que cada uno de aquellos que no han llegado a creer todavía en la Sagrada Comunión, que un día lleguen a creer y se enamoren de la misma manera que nosotros nos hemos enamorado de Él. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.